La conquista de la península ibérica por parte de los musulmanes se caracteriza por ser rápida debido a los conflictos internos y por carecer de una resistencia militar firme. La primera fase se desarrolla entre los años 711 y 716 y está dirigida por Tariq y Muza. Comienza tras la derrota del rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. La segunda fase tiene lugar entre 716 y 732. En esta los musulmanes son derrotados por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, lo que les obliga a replegarse hacia la península. Las consecuencias del conflicto son el establecimiento de una frontera en la cordillera cantábrica, debido a la hostilidad de vascos, cántabros y astures. Los francos crean la marca hispánica para protegerse de futuras inclusiones. Y por último, los musulmanes fracasaron en su intento de repoblar la meseta norte, por lo que se retiran al sur del sistema central. Tras finalizar el proceso de invasión, el territorio conquistado pasa a llamarse Al-Ándalus, convirtiéndose en un emirato dependiente de Damasco, entre los años 711 y 756. Este dependía de la dinastía de los Omeya y estaba gobernado por un emir. Durante este periodo se sucedieron diversos conflictos entre árabes, sirios y bereberes, debido a la disputa por el control territorial y la discriminación en el reparto de las tierras. Poco después se crea el Emirato Independiente de Bagdad, entre los años 756 y 929, debido al derrocamiento de los omeyas por parte de los abadíes de Bagdad. Abalramán III, cuyo mandato se extiende del año 912 al 961, fue el primer califa de Al-Ándalus. Su gobierno se caracterizó por cambiar el rumbo de la política interior por medio de distintas acciones. Terminó con las tentativas independentistas del Muladí Umar en el castillo de Bobastro, Málaga. Sometió a su poder a todo el territorio andalusí y frenó el avance de los cristianos, pese a la derrota en la batalla de Simancas, en el año 939, logrando el vasallaje de los reyes y condes de los reinos cristianos. En el año 929 se proclamó califa, rompiendo con Bagdad y convirtiéndose en el líder espiritual de Al-Ándalus. Cabe destacar 4 medidas de su mandato. Reorganizó el ejército con tropas mercenarias, estableció relaciones diplomáticas con el Imperio bizantino, creó una aristocracia palatina y llevó a cabo una centralización fiscal. Su hijo y heredero Alakam II, cuyo mandato dura de 961 a 976, logró recuperar los territorios africanos perdidos por su padre. Este destacó por llevar el califato al mayor esplendor artístico y cultural de su historia, realizando la ampliación más bella y la decoración más rica en la mezquita de Córdoba, y concluyendo las obras de Medina Azahara. Por último se encuentra Al-Mansur, más conocido como Almanzor, aristócrata influyente que monopolizó el poder de la corte bajo el mandato de Isam II. Gobernó desde el año 977 hasta el 1002, trasladando la capital a Medina Azahara y estableciendo una política basada en la yihad. Llevó a cabo grandes acciones militares contra los cristianos, realizando más de 50 razias, y buscando afianzar su prestigio y destruyendo las ciudades de Barcelona en el 985 y Santiago en el 997. Crisis del siglo XI. Crisis del Califato de Córdoba. La autoridad de Almanzor garantizaba el orden, pero a su muerte la situación cambió. La causa fue el estallido de las tensiones entre la aristocracia, el ejército y los diversos grupos étnicos. Todos luchaban por escapar del control del califa y del Estado central. Los reinos de taifas tienen su origen en el debilitamiento de la autoridad de los califas. El califato desapareció oficialmente en el año 1031, formándose en más de 25 reinos de taifas independientes. Se clasifican según su composición étnica y cultural: taifas árabes, taifas bereberes y taifas eslavas. Características. Estos reinos de extensión muy variable solían tener como centro una ciudad, de la que recibieron el nombre. Tuvieron prosperidad económica y desarrollo cultural. Su fragmentación política debilitó militarmente al Al-Ándalus. Los reinos cristianos les exigían el pago de numerosas cantidades de dinero, a cambio de protección y mantenimiento de la paz.
Las consecuencias fueron que las parias reforzaron el poder militar de los reinos cristianos, y cuando las taifas no pudieron hacer frente a las parias, se produjo un considerable avance cristiano, con la conquista de Toledo en el año 1085 por Alfonso VI de Castilla. Los imperios africanos, almorávides. Ante el temor de la conquista cristiana, los reinos de taifas piden ayuda militar a esta confederación de tribus bereberes del norte de África, para detener el avance cristiano y ocupar el territorio del Al-Ándalus. Estos se caracterizan por su intransigencia desde el punto de vista religioso y por derrotar en numerosas ocasiones a los cristianos, destacando la batalla de Zalaca en Badajoz y la de Uclés, en Cuenca. Además, no pueden evitar perder contra Alfonso I el Batallador, que conquista Zaragoza en el año 1118. Almohades. Se trata de un movimiento religioso que aglutinó diversas tribus del Atlas y extendió su imperio por el norte de África. En el año 1147 inicia la conquista del Al-Ándalus, dando lugar al segundo periodo de taifas y estableciendo la capital en Sevilla. Vencen a Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos, en el año 1195. La reacción cristiana se materializó en la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, lo que supuso el fin de la presencia almohade y la constitución del tercer periodo de taifas. Los califas eran la máxima autoridad del estado de Al-Ándalus. Tenían un poder absoluto en los ámbitos judicial, económico, militar y político, y dirigía la administración a través de un achir. La administración se organizaba en divanes, trataban diferentes asuntos del estado. Al frente de cada uno se encontraba un visir, el más importante era el de Hacienda. La justicia estaba a cargo de los cadíes, nombrados por los emires y califas, se reservaban el papel de jueces supremos. El territorio está dividido en provincias, llamadas coras. Estaban gestionadas por un valí, tenía un estatuto especial y el valí asumía atribuciones militares, organizadas en tres: la marca superior Zaragoza, la media Toledo y la inferior Badajoz. La sociedad califal estaba dividida en dos grandes bloques. Por un lado se encontraban los musulmanes y por el otro los no musulmanes. Dentro de este último bloque se encontraban los mozárabes, de origen cristiano, mantenían sus costumbres y religión y se dedicaban a la agricultura y artesanía. Los judíos, poco numerosos, destacaban como comerciantes, prestamistas y médicos. Vivían en barrios periféricos llamados juderías. Y por último se encontraban los esclavos. Formaban parte de la guardia califal y procedían de África o de las zonas eslavas. Por encima de los mozárabes y judíos se hallaban los muladíes, cristianos islamizados que constituían la mayoría social. Los bereberes, procedentes del norte de África, eran propietarios de las peores tierras y ocupaban los puestos de menor enjundia, lo que motivó sublevaciones. En el escalafón más alto se encontraban árabes y sirios, originarios de Oriente Próximo, eran poco numerosos. Además poseían los altos cargos y las grandes propiedades. El legado cultural. El árabe permitió que los conocimientos se transmitieran fácilmente de un territorio a otro y que se integrasen culturas diversas. Destacan los estudios matemáticos y las ciencias aplicadas, los estudios y las aportaciones sobre los sistemas hidráulicos, la fabricación de porcelanas y papel, la recuperación y ampliación de los conocimientos clásicos sobre medicina y cirugía, y el desarrollo del estudio del firmamento. En la etapa califal, Córdoba se convirtió en el centro del Islam en Europa y en un atractivo foco cultural, por la traducción de obras científicas griegas, por el desarrollo de una nueva poesía popular, la introducción en Europa de la numeración arábiga, la filosofía cultivada por Averroes y Maimónides, y destacan como médicos Abul Qasim y Abenzoar. Desde el punto de vista artístico, las características del Islam son una notable diversidad de formas, la prohibición de la representación de imágenes de culto, y se dedicaron a la arquitectura y las artes decorativas. En arquitectura predominan las construcciones en ladrillo y la decoración con mármoles. Los temas decorativos son geométricos o vegetales. La influencia oriental motivó la utilización de arcos y cúpulas. En Al-Ándalus podemos distinguir distintas épocas arquitectónicas. Época califal, la mezquita de Córdoba y los palacios de Medina Zara y Medina al-Zahira. La época de las taifas, el palacio fortaleza de la Aljafería de Zaragoza. Época almohade, la Giralda y la Torre de Oro de Sevilla. Época nazarí,
la Alhambra de Granada.